otro año más de vida se ha acabado para todos nosotros. Y mientras más años pasan, menos años de vida nos quedan. Y lo que me gustaría preguntarles el día de hoy es cómo responden a eso. Menos años de vida nos quedan. Todos conocemos la historia de la Navidad, como lo hemos escuchado ahora. Muchos crecimos haciendo o asistiendo a pastorelas en nuestras escuelas, otros las vimos presentadas en iglesias o eventos navideños como el día de hoy. Algunos incluso hemos observado esta historia de la Navidad como en la televisión, ya sean a través de películas, series de televisión o programas especiales. De cualquier forma, de alguna u otra manera, todos nosotros conocemos y sabemos acerca de la historia de la Navidad, ¿cierto? Sin embargo, quiero que me escuchen muy bien esto. Hay una gran diferencia entre saber acerca de la Navidad y lo que es conocer y entender el verdadero significado de la Navidad. Es muy diferente. Muchas veces pensamos que la historia de la Navidad simplemente es acerca de un niñito que nació en un pesebre y que recibió regalos de los magos. Y que como él recibió regalos, pues esta es una buena excusa para que como familias nos juntemos y nos demos regalos. Incluso, si nos podemos ver los comerciales en estas fechas, vemos que todo es acerca de las compras, el dinero, los regalos, las cenas, las fiestas. Todo es acerca de ti, de mí, y nada acerca de Jesucristo. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es el significado de la Navidad? El significado de la Navidad es este, que Dios mandó a su único Hijo, Jesucristo, el Mesías, quien siendo Dios se despojó y tomó forma de hombre y tomó forma de ser humano para ministrar en esta tierra, para hacer el sacrificio perfecto, para que por medio de su nacimiento Él creciese hasta llegar a ser un hombre maduro, viviese una vida perfecta en obediencia bajo la ley, muriese en la cruz del Calvario y que resucitara de entre los muertos, venciendo así la muerte. Y no solo eso, sino también para que Él ascendiera y se sentara a la diestra del Padre hasta el día en que Él regrese. Hoy en día, sin embargo, vemos que muchas personas, muchas religiones enseñan que Jesús simplemente fue un personaje histórico que enseñó cosas buenas e hizo obras de caridad, que fue un hombre bueno, que fue un buen maestro. O simplemente algunos creen que Jesús simplemente fue un filósofo que demostró la importancia de hacer el bien. Y algunos han llegado al extremo de decir que Jesús se volvió monje. Otros creen que Jesús fue un invento de la Iglesia Católica simplemente para manipular a las masas. Otros creen que Jesús sí existió, que sí fue un hombre, pero que no fue Dios. Y eso lo vemos entre los judíos y los musulmanes. Ha habido tanta confusión que la gente ha respondido al advento, al nacimiento de Jesús de una de dos formas. Uno, que la gente ahora solo se enfoca en las fiestas, en los arbolitos, en los regalos, diciendo, el niñito Jesús ya nació. O dos, la gente está tratando de erradicar el significado de la Navidad, ya que al hacerlo tratan de borrar a Jesucristo de la historia. ¿Por qué harían esto? ¿Por qué? ¿Por qué quieren erradicar a Jesucristo de la historia? ¿Sabes por qué? Porque en el momento que todas las gentes celebran la Navidad, de alguna u otra manera reconocen que Jesucristo nació y que Él es el Señor. ¿Y sabes qué? Lo quieren erradicar de la historia porque no quieren dar cuentas de sus pecados. No quieren dar cuentas
al Dios vivo y creador de todo el universo. Quieren seguir viviendo sus lujurias, en sus pecados, y simplemente quieren vivir separados de Dios. Quieren tener todos los beneficios de Dios, pero no quieren tener nada que ver con Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y si estás consciente de esto, si tú celebras la Navidad, déjame decirte algo, si tú celebras la Navidad y aún así quieres deshacerte de Jesús, de tu vida, déjame decirte algo, tú te estás deshaciendo de la única manera y la única posibilidad de que puedas ser salvo. La razón por la que el día de hoy la gente casi no hace referencia al nacimiento de Jesús es porque no quieren aceptar que Jesucristo es Dios, es el Señor. Incluso, para algunos el decir Feliz Navidad es algo ofensivo. Y lo han reemplazado con decir, ¡ay, felices fiestas! Esto es porque el Evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios exponen el pecado de nuestras vidas. Sin embargo, la palabra de Dios nos demuestra que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. En el libro de Hebreos, voy a estar leyendo de esta epístola. El autor nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, vamos a ver esto. ¿Qué significa cuando dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas? A través de la historia, Dios se ha revelado a sí mismo y ha demostrado su persona, su poder, su santidad y su palabra. Lo hizo de algunas veces de forma verbal y otras veces reveló partes de su gloria, como lo hizo en el monte de Sinaí con Moisés. Desde el nacimiento de Cristo, Dios reveló su palabra a través de los padres de la fe y de los profetas, quienes no solo caminaron con Dios, sino que también recibieron revelación directa de Dios. Recibieron ellos su palabra. Estos hombres a quienes Dios habló, no solo creyeron en la voz y la palabra de Dios, sino que también creyeron en las promesas de Dios. Déjame decirte algo, Dios no es simplemente un personaje o un espectro que está flotando en el universo, que no tiene nada que ver con su creación. Ese no es Dios. Dios es vivo y verdadero, y hombres reales, así como ustedes, como yo, caminaron y tuvieron comunicación verbal y directa con Él. Incluso después de la creación del universo, después de la creación del universo, después de la creación de Adán y Eva, ellos dos pudieron convivir con Dios personalmente, caminaron con Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a través de la desobediencia de Adán y Eva, esa relación personal que ellos tenían con Dios fue truncada. Por medio de su pecado y su desobediencia entró la muerte en este mundo. Las siguientes generaciones después de Adán y Eva, como Abel, quien fue su hijo, también Enoc, Noé, Abraham, Moisés, el rey David, creyeron en Dios y en sus promesas y tenía fe en que Dios mandaría al Mesías para la redención de sus pecados. Ellos sabían plenamente que Dios es absolutamente santo y perfecto. Ellos lo sabían y lo entendían.
Y aun cuando estos padres y profetas hablaron y enseñaron la palabra de Dios, ¿saben qué? Ellos mismos también sabían que eran pecadores y que necesitaban un Salvador, que es Jesucristo. Estos padres y profetas entendían que su pecado los separaba completamente de Dios y que solo a través de la fe en aquella promesa en el Mesías, que finalmente vendría a salvar a su pueblo, quitaría sus pecados. Y solo a través del Mesías ellos podrían tener nuevamente una relación con Dios. Y déjenme decirles algo, en el Antiguo Testamento muchas personas quisieron obedecer la ley de una manera superficial. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que ninguna de estas personas lo lograron. Ninguno de ellos pudo obedecer la ley de una manera perfecta. Ninguno de ellos en sus propias fuerzas pudieron agradar a Dios. Y es por eso que Dios, sabiendo que el ser humano es completamente incapaz de agradarle a Dios y adorarle, reveló que Jesucristo vendría específicamente para hacer el sacrificio final y perfecto, para la redención de pecados de solo aquellos quienes creen en Él. En el versículo 2 de Hebreos capítulo 1 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es la más directa, precisa y perfecta manera en la que Dios ha hablado al mundo. Las palabras de los padres y de los profetas apuntaban específicamente a la llegada del Mesías. Y escuchen bien esto, sé que hay muchas distracciones, sé que hay muchos bebitos, sé que hay mucho ruido, pero les pido por favor que entiendan esto, porque de este mensaje, de lo que dice la palabra de Dios, depende sus vidas, su futuro. Dios no nada más mandó a su Hijo para nacer en un pesebre. Y ya. Él mandó a su Hijo para que a través de Él pudiésemos tener salvación eterna. En estos días ya no hay necesidad de profetas, ni de sacrificios como lo hacían en el Antiguo Testamento. En los últimos días Dios hablaría a través de su Hijo, porque Jesucristo es Dios, quien se ofreció voluntariamente y que se sometió a la voluntad del Padre para la redención de nuestros pecados. Dios ha constituido a su Hijo como heredero de todo. Todo lo que vemos en la creación no te pertenece a ti. Todo lo que tienes no te pertenece a ti, todo le pertenece a Dios. Y Él es heredero de todas las cosas. Él es rey y muy pronto volverá para reinar como rey y señor absoluto. Jesucristo no solo es Dios, sino que también es quien finalmente se sentará en el trono de David y reinará eternamente. Él no simplemente vino a este mundo para quedarse como un niñito, o como el niñito Dios, o como Chuchito, muchos quieren decir, que es una aberración, sino que Él vino predicando el evangelio de las buenas nuevas y del futuro reino de Dios. Escuchen bien esto, Jesús no se quedó en un pesebre, ni mucho menos se quedó en la cruz. Jesucristo vive. Está sentado a la diestra del Padre, esperando a que el tiempo apropiado llegue en el cual Él regresará para reinar eternamente. Y déjenme decirles algo, y esto lo dijo un profesor, antes de venir a reinar, Jesucristo vino a redimir. Pero déjenme decirles esto, cuando Jesucristo regrese, escúchenme muy bien esto, cuando Jesucristo regrese, ya no lo hará llegando humildemente en un pesebre, sino que Él llegará con todo su poder y toda su gloria para reinar eternamente. Y la pregunta es, ¿vas a estar con Él o no vas a estar con Él?
Y es por eso que a través de Jesucristo, escuchen bien esto, a través de Jesucristo solamente hay salvación. ¿Sabes? ¿Y sabes qué es lo más impactante, como lo estábamos escuchando en unas canciones? Que aquel niño que nació en el pesebre, aquel niño que muchos quieren erradicar de estas fiestas navideñas y de la historia del mundo, aquel niño que creció y llegó a ser un hombre maduro, aquel hombre que dio su vida en la cruz del Calvario, es el creador del universo. Él creó todas las cosas y por eso son todas las cosas. Sabiendo que a causa del pecado el ser humano es eternamente incapaz y necio y es imposibilitado e inhabilitado para contribuir para su salvación. Dios Padre mandó a Jesucristo para que Él pudiese hacer lo que tanto tú como yo jamás pudiésemos haber hecho. ¿Y saben qué? ¿Sabes qué es lo más triste? Escuchen bien esto. Hay tantas religiones en este mundo. Está el catolicismo, el judaísmo, el islamismo, el hinduismo, el budismo. Y todas ellas hacen creerte, escuchen bien esto, todas estas religiones hacen creerte que tú puedes alcanzar la salvación por tus propias obras. ¿Y saben qué? La palabra demuestra que el único medio de salvación es a través de la obra que Jesucristo hizo. ¿Y saben qué es lo más triste? Mientras más obras quieres hacer para salvar tu alma, más te estás separando de Dios, más te estás alejando. Ninguna obra humana podrá salvarte. Así como los padres y los profetas necesitaban de un Salvador, tú y yo necesitamos también de un Salvador, de un mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Y la salvación es sola y exclusivamente a través de aquel por quien celebramos la Navidad. Versículo 3 de Hebreos, yo sé que muchos de ustedes no tienen sus Biblias, no se preocupen. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es la representación exacta, precisa y perfecta de quién es Dios. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes han visto a niños o a sus hijos y cuando los ven dicen, este niño salió igual que su papá. Es la representación exacta de su papá. Es una manera humana y casual en la que podemos entender. Pues Jesucristo mismo, siendo Dios, Él es la representación perfecta de quién es Dios. Escuchen bien esto, cuando la gente rechaza el nombre de Cristo, no solo rechaza a un hombre que vivió una vida perfecta, sino que también rechazan a Dios mismo, al creador del universo y al que sostiene todas las cosas con su palabra. Y déjenme decirles esto, si Jesucristo es la representación misma de Dios, si Él es el creador de todo, ¿ustedes no creen que Él también puede salvarnos de nuestros pecados? Es por eso que el autor de aquí de Hebreos nos demuestra que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Solo Jesús pudo traer salvación y purificación de pecados a través de su muerte y de su resurrección. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda salvarte de la muerte y del pecado. Solamente puede salvarte Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús. Ni la Virgen de Guadalupe, ni los santos, ni el Papa, ni la Iglesia Católica. Ninguno de ellos puede salvarte. Es solamente el Hijo de Dios. Ni la ley de Moisés, ni el Hanukkah, ni la Pascua te pueden salvar. Es solamente el Hijo de Dios quien vino a este mundo para entregarse a sí mismo, para que tanto tú como yo pudiésemos conocer a Dios, conocerle a Él. Quiero preguntarles algo.
si el día de hoy llegas a morir, si el día de hoy Dios no lo quiera, pero si el día de hoy saliendo de aquí mueres, ¿dónde vas a despertar? ¿Dónde vas a aparecer? Porque solamente hay dos lugares. Uno, la presencia de Dios, el reino de Dios, donde no hay más pecado ni muerte, o la separación eterna de Dios, que es el infierno. Solamente hay dos lugares. Aquí no hay nada de que el purgatorio y de que el nirvana, nada, es el cielo o el infierno. ¿Dónde estarías si mueres el día de hoy? ¿Y por qué? Si rechazas a Jesucristo, no solo estás rechazando a un niño en un pesebre, ni estás rechazando a un hombre sabio y filósofo, sino que rechazas al Creador del universo, al único medio de salvación y Rey de reyes y Señor de señores, que vendrá muy pronto a reinar. Si rechazas a Jesucristo, rechazas al único Dios vivo y verdadero, quien puede salvarte de la muerte, del pecado. Escuchen bien, en Hechos 4:12 nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay nadie ni nada que pueda salvarte si no es solamente Jesucristo. Y si crees que tú puedes contribuir o hacer algo para tu salvación, déjame decirte que estás perdido. Ni las costumbres, ni las tradiciones, ni la cultura harán que tengas vida eterna. Solo Cristo Jesús puede darte vida. Y ese es el propósito el cual Él nació. Él no nada más nació para que estemos dándonos regalitos y con el arbolito de Navidad y podamos comer pavo y refresquito. Él nació para que a través de Él pudiésemos ser salvos. Y saben que algunos de ustedes han de estar diciendo, ¿sabes qué? Pues yo soy una buena persona, soy una persona muy buena, he hecho cosas de caridad, he hecho buenas obras. La palabra de Dios dice que no hay nadie que haga lo bueno, no hay justo ni hay uno, no hay quien busque a Dios. ¿Y sabes qué? Y si eso es lo que la gente dice de que eres persona buena, en la misma manera en la que muchos no creen en Dios por las guerras y la muerte que hay en el mundo, yo mismo te digo que si la gente fuera buena, entonces ¿por qué hay guerras y muerte en el mundo? ¿Saben por qué? Por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Todos hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Desde el momento en que nacimos, nuestro destino eterno es estar separados de Dios. Pero Dios mandó a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, escuchen muy bien esto, Jesucristo recibió el castigo y el juicio, la ira de Dios que nosotros merecíamos recibir, en especial por aquellos que creen en Él. Y de esta manera los que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, los que nos arrepentimos de nuestros pecados y los que venimos delante de Él confesando que Él es el Señor, podremos tener una nueva vida en Cristo. Y déjame decirte algo. El Evangelio de Jesucristo sirve para dos cosas. Una, para transformar tu vida, para salvar tus pecados y del juicio eterno, y darte una nueva vida y darte esperanza de vida eterna. O dos, el Evangelio de Jesucristo puede también endurecer tu corazón, enjuiciarte más de lo que ya estás. Aquí no hay nada de que no hay verdad absoluta, no, nada de eso. Solo hay verdad absoluta y su nombre es Jesucristo. Y mientras más escuchas este mensaje y más lo rechazas, más severo va a ser tu castigo. Solo hay una verdad absoluta y es el Rey de reyes y Señor de señores y su Evangelio. A partir de este momento no tienes excusa, déjame decirte eso, no tienes excusa. Si hoy llegas delante de Dios, si hoy mueres y llegas delante de Dios y dices, no, pues es que la verdad nunca he escuchado nada, que hoy no tienes excusa.
Y Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan y que crean en Él. Puedes rechazar a Jesucristo como la única verdad absoluta y el único quien puede transformar tu vida. O puedes venir el día de hoy, amigo y amiga. Puedes venir el día de hoy con un corazón humilde y arrepentimiento y puedes confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Puedes poner tu confianza en Él sabiendo que Él puede transformar tu vida. Este podría ser tú el día de hoy. Si tú crees en Jesucristo y confiesas que Jesús es el Señor y le entregas tu vida, serás salvo. En estos tiempos y en estas fechas hemos puesto más énfasis en las celebraciones, en las fiestas. Incluso hemos puesto más énfasis solamente en el nacimiento de Jesús, como lo acabamos de hacer. Sin embargo, deberíamos poner más importancia en su muerte y en su resurrección. Porque a través de esa obra perfecta es como podemos tener salvación en Jesucristo. La gente cada vez más se ha vuelto irreverente hacia Dios. Algunos incluso utilizan de forma supersticiosa o como grosería el nombre de Jesucristo. Pero déjame decirte algo, y con esto quiero concluir. No te olvides que Jesús es el único quien puede salvarte de tus pecados. Es el único que puede darte vida eterna. Es el único que puede transformarte y puede cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne para que puedas creer en Jesucristo. Él solo puede hacer eso. Y Él solo, Jesús solo, puede darte vida eterna. Y mi pregunta es, el día de hoy, ¿cómo vas a responder a esta palabra de Dios? ¿Cómo vas a responder? ¿Puedes rechazarla? Está bien. Puedes salir y seguir disfrutando de tu vida, pero el día en que mueras, estarás delante de Dios y darás cuenta de lo que hiciste. Y si no confesaste y no creíste en Jesucristo como el único camino y verdad y la vida, entonces pagarás consecuencias eternas. Pero si el día de hoy tú respondes en fe, creyendo en Jesús, Él te transformará y tendrás esperanza de una vida eterna con Dios Padre, Dios Hijo y con el Espíritu Santo y con el pueblo de Dios.